Bienvenido al tiempo de compartir la palabra de Dios en Centinelas del Alba. Qué privilegio es el que Dios nos permite el día de hoy de llegar hasta sus hogares trayéndole un mensaje que transforma vida, que nos alimenta y nos fortalece a todo nuestro ser. Te invito a que nos acompañes al libro de Génesis, capítulo 26, del versículo 1 en adelante. Después hubo hambre en la tierra, además del primer hambre que hubo en los días de Abraham. En los días de Isaac hubo también un gran hambre, tan igual como hubo en los tiempos de su padre Abraham. Pero Isaac conocía la historia de lo que había acontecido en aquellos días tan duros, difíciles, de cómo su padre había descendido a Egipto y cómo Dios lo había bendecido allí. Porque esto era la manera como se transmitían los hechos de generación en generación. Y es por eso que a Isaac sabía todo lo que había acontecido. Y pasó por su mente de él: yo también descenderé allá a Egipto. Solo que Dios trata a cada uno de sus hijos de una manera especial, pero de una manera distinta. Por eso que en el versículo 2 vemos cómo el Señor se le aparece y le dice: Isaac, no desciendas a Egipto, sino que habita en la tierra que yo te diré, porque yo tengo un pacto con tu padre Abraham. Por tanto, tú no vas a ir a la tierra que tú quieres ir, tú vas a ir al lugar donde yo quiero que tú vayas. Y allí vas a vivir un estilo totalmente distinto. Y mire lo que le dice en el versículo 3: y habitarás en ese lugar como forastero, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a tu descendencia le daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, en aquel pacto que hicimos. Muchas veces nosotros creemos que es en aquel lugar donde está mi bendición. Querido amigo, la bendición está en el lugar que Dios ya determinó desde antes de la creación, desde el principio, para que tú y yo seamos bendecidos. Si tú le crees a Él y le obedeces, la bendición ya está asegurada. ¿Me entiende? Y la Biblia dice en el versículo 17: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y él habitó allí. En Gerar estaba el plan de Dios para bendecir a Isaac. Solo que al llegar a aquel lugar tuvieron un problema: falta de agua. Como cabeza de familia y hombre responsable, él tenía que proveer agua, no solamente ahora para su familia, sino también para los siervos que él tenía, para los animales que él había adquirido, y también ahora para poder regar las plantas, porque la Biblia dice que él quedó a habitar en aquel lugar. Y vemos en el versículo 18 la posición de este hombre. Y él, versículo 18, y él volvió a abrir los pozos que su padre había abierto. Pero los filisteos lo habían cerrado y habían echado tierra. El agua estaba allí, solo que ahora no se veía, y esta agua no podía usarse. Pero en el fondo de aquella tierra que habían echado los filisteos estaba la fuente de agua. El trabajo de los filisteos es echar tierra para cerrar los pozos, para poder desligarnos de Cristo y de caer de la gracia a través de falsas enseñanzas, generando un creer incorrectamente
el creer incorrectamente me va a llevar a vivir incorrectamente. Y el vivir incorrectamente, Él me lleva a que yo pueda actuar, decidir incorrectamente. La Biblia nos enseña que Jesús es el pozo que Dios proveyó para todo aquel que tiene sed. Isaac, como ministro responsable, él removió todos los escombros que los filisteos habían hecho para cerrar los pozos. Isaac fue el hombre responsable en su generación para abrir los pozos y suplir cada necesidad. El día de hoy, nosotros somos llamados de parte de Dios para poder abrir aquellos pozos a través de la palabra de Dios, por medio de la revelación de ella, por el Espíritu Santo, y mostrar la gracia en toda su dimensión. Somos llamados por Dios para cubrir esas necesidades y suplirlas, de tal manera que todos estos pozos sean abiertos para saciar la sed de esta generación.